que ha utilizado el sistema, que no es invención del capitalismo en su fase neoliberal, porque es histórica. El capitalismo se ha desplegado a lo largo de su existencia a través del mecanismo de la deuda, que lo que hace es maniatar, comprimir, ahogar al deudor. Cuando la deuda es pública, quien queda maniatado y ahogado es un país; cuando la deuda es privada, es la persona. Paradójicamente, nunca como en este periodo histórico, tanto la deuda pública como la deuda privada a nivel global alcanzaron niveles tan impresionantes. En el caso argentino, nosotros veníamos de un desendeudamiento virtuoso, la decisión histórica del gobierno de Néstor Kirchner, la negociación, el quite, lo que había implicado que el gobierno que dejó Cristina en el 2015 marcó quizás una inflexión histórica, porque sobre el PBI el alcance de la deuda fue muy bajo. Lo que hizo el macrismo, dicho por ellos, fue aprovechar ese camino virtuoso para reendeudar al país. No solamente reendeudarlo significaba, como es obvio, negocios privados, grandes negocios especulativos financieros, sino que también implica condicionar las decisiones políticas, estratégicas de la Argentina. Si la Argentina tiene una deuda que no puede pagar, obviamente que esos condicionamientos van a ser abrumadores. Por eso es clave, es decisivo este camino que uno espera que termine lo más pronto posible, porque define cómo será el futuro de nuestro gobierno. Por todas las señales, creemos que va a ser un camino que va a terminar de una manera favorable, pero están negociando. Creo y me consta que el equipo del Ministerio de Economía es un equipo muy sólido, con una visión estratégica, con una capacidad de argumentación también muy poderosa, y me parece que hay un cierto consenso a nivel de los países más importantes de encontrar una alternativa que abra la posibilidad de un acuerdo. Hay dos elementos que a veces no se cruzan, pero que a mí me parece que es importante. En este caso vos hacías mención. Uno es el monto de la deuda, un monto realmente escalofriante que se tomó en los últimos años, pero el otro es el cronograma de pagos que se termina comprometiendo. ¿Te parece que hubo una intencionalidad, es decir, que se acumularon los pagos en 2-3 años para que eso sea imposible de pagar? Me parece que fue un gobierno, el de Macri, que operó bajo la lógica de dejar tierra arrasada. Quiero decir, casi no hay ninguna esfera de lo administrado por el gobierno de Macri que no haya retrocedido, que no haya sufrido. No hay daño que dejó sin cometer el gobierno de Macri. Y con la deuda particularmente produjo dos elementos que vos señalás. Por un lado, un endeudamiento a una velocidad vertiginosa, nunca visto en la historia argentina, el más rápido, el más cuantioso en ese sentido, y a su vez con plazos que literalmente restringían cualquier alternativa, tanto si efectivamente, como sucedió, ganaba la oposición, como si ganaban ellos, aunque ellos creían que de ganar iban a ser de nuevo una especie de niños mimados o niñas mimadas del establishment internacional, y que iban a poder renegociar los plazos, las condiciones. Obviamente que, por suerte para el país, las elecciones salieron como salieron, y le toca al gobierno de Alberto Fernández tener que encarar una deuda que no contrajo, por supuesto, el Frente de Todos, y que es una deuda muy condicionante si es que no se logra una salida virtuosa. Ahí se está negociando y todos esperamos esa salida virtuosa, porque también hay una responsabilidad del sistema financiero internacional y una responsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Hay una mala praxis consciente incluso, porque se vino a ayudar, entre comillas, un gobierno como el de Macri para que llegara con cierto oxígeno al calendario electoral. Después de finales del 2017 y a partir del aceleramiento de la crisis en el 2018, si el Fondo Monetario no salía, entre comillas, a rescatar a la Argentina, el gobierno de Macri entraba en default. Entonces lo que han hecho fue darle ayuda a quien iba a utilizar esos recursos, por un lado, para continuar con la fuga de capital, que es una práctica histórica de los sectores concentrados del poder argentino desde la dictadura militar en adelante.
prácticamente a lo largo de décadas, por cada dólar que entró como préstamo salió otro a algún paraíso fiscal. Eso marca un problema no menor que tiene que ver con los sectores de poder en la Argentina. Pero por otro lado, quizás de una manera absolutamente irracional, el sistema financiero, uno dice irracional. La crisis del 2008, la famosa crisis, sí, con la quiebra de bancos y del más importante de todos, fue el producto de la irracionalidad estructural de un sistema de préstamos hipotecarios. En la Argentina se experimentó lo mismo, pero a un país se le prestó inusualmente a un país que no estaba en condiciones de devolver en función de los intereses que se comprometía a pagar y la velocidad con la que tenía que pagar esos intereses. Entonces se sabía que en algún momento iba a haber un estallido. Bueno, ahora tenemos un gobierno responsable que tiene que negociar de otro modo. Fernando. Forster, ¿cómo analizaste la decisión de la FIFA de convocar a Mauricio Macri para presidir la fundación? Presidente que está en contra de las asociaciones civiles en el fútbol, que tiene empresas offshore, que fue denunciado en los Panama Papers, es decir, no reúne aparentemente las condiciones para que lo convoque la FIFA y sin embargo está ahí. A ver, ¿en negocios el deporte o es el blanqueo del neoliberalismo? Es un negocio, es una devolución de atenciones. Hace un rato escuchamos a Cherqui Vialo planteando los compromisos que Macri tiene con Infantino, que Infantino como presidente de la FIFA participe casi de igual a igual en un encuentro como el del G20, y a su vez me parece que es el producto de el enviciamiento de las estructuras que manejan el deporte a nivel global, no solo el fútbol, el Comité Olímpico, los negocios gigantescos, ciudades transformadas de la noche a la mañana en negocios inmobiliarios criminales que terminan generando lo que se llama la gentrificación de esas ciudades, es decir, pobladores de barrios enteros que son trasladados a otro lado para que el estadio, el negocio, el show siga adelante. Macri es parte de eso. Deudas impagables como pasó en Grecia en su momento, que organizaron los Juegos Olímpicos, terminaron endeudados hasta la coronilla. El error histórico de Lula y de Dilma con las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol en Brasil, las protestas famosas del 2013 en Brasil que estuvieron muy ligadas a las construcciones de los estadios. Prácticamente no hay ciudad del mundo, salvo las muy ricas, las que tienen otra capacidad, que no salgan de ese tipo de grandes encuentros heridas. Pero por otro lado, no nos podemos sorprender. El negocio del fútbol hace mucho es un negocio para pocos, multimillonario, que no tiene nada que ver con el pueblo. Las canchas, los estadios, un partido River y Boca, que en mi infancia o en mi juventud era absolutamente un partido que uno podía ir sin ser socio, sin tener que pagar una fortuna, haciendo una cola razonable, entraba a la cancha. Hoy para ir a ver un River Boca hay que tener mucha plata, o hay que ser parte de la barra brava, o hay que ser socio pagando no sé cuánto, y así todo es muy difícil ir. Es un negocio miserable, Macri es parte de esa lógica, ¿no? Ricardo, te quiero preguntar a propósito de lo que es una crisis social que sigue vigente en la Argentina, porque en apenas algunos días uno no puede obviamente solventarla, y lo que uno supone que debiera ser una especie de luna de miel en términos políticos, la paciencia de la sociedad, teniendo en cuenta que viene de 4 años muy mal, y que en algún punto también se va a ir enfrentando con las dificultades de todos los días, con lo que yo llamo la vida material, es decir, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves a la sociedad preparada? A ver, la sociedad ha atravesado 4 años horribles. Cuando uno dice la sociedad, habría que diferenciar, no es lo mismo un sector que ha logrado atravesar esos años sin inconvenientes porque ha tenido ganancias, sector financiero, bancario, empresas energéticas, etcétera, etcétera, que yo diría una parte mayoritaria del pueblo y de la sociedad argentina. Dentro de esa parte mayoritaria no es lo mismo la indigencia, la pobreza extrema, la imposibilidad de tener el dinero para alimentar razonablemente a los hijos, que una clase media golpeada por las políticas del macrismo. Con esto quiero decir, cuando en el discurso inaugural Alberto Fernández
dice primero los últimos, está marcando una ética, está marcando un posicionamiento político, y la decisión es clara. No es que no esté preocupado por los sectores que reciben una mejor jubilación sin ser exuberante. Por supuesto que también está preocupado, pues la clase media ha sido golpeada en casi todos los escalones, sobre todo la clase media y la clase media más baja. Pero no cabe duda que en un proceso que requiere sus tiempos, primero hay que atender las urgencias. Se atiende al sector mayoritario de los jubilados que están en la mínima, se atiende también a los sectores que quedaron fuera del sistema y se trata de mejorar la trama salarial. Pero a su vez se agrega algo que sí involucra a otros sectores, como es aquello que se llama el salario indirecto. Se congelan las tarifas. Si yo congelo las tarifas, estoy inmediatamente mejorando mi capacidad adquisitiva. Si mi jubilación o mi salario mejora un poco, en realidad mejora más, porque a lo largo de 180 días voy a pagar las mismas tarifas que pagaba cuando mi salario era más bajo. Entonces eso también hay que leerlo como un esfuerzo. Es mucho más difícil resolver lo que llamaríamos un proceso virtuoso para la clase media, que requiere que la economía se ponga en funcionamiento. Pero también hay que plantear, y lo estamos viendo, que si yo inyecto dinero en un barrio a través de las tarjetas que ahora se están entregando, o si mejoro la condición de sectores que no tenían para llegar a fin de mes y mejoro las expectativas turísticas, eso implica que también sectores de clase media hoy están un poco mejor que antes. Este es un camino. Yo creo que hay que recordar todos los días lo que significaron las políticas de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, sin quedarnos en la mirada quejosa del pasado, porque un gobierno tiene que pensar en términos de construcción y en términos de futuro. Por eso es tan importante el comienzo de tu pregunta. La deuda y la resolución de la deuda tienen que ver con la posibilidad, si se resuelve como todos esperamos favorablemente, de una reactivación de la economía, porque los recursos que en vez de ir a pagar intereses, pagar deuda, se vuelcan sobre el mercado interior y la reactivación económica. Ricardo Foster, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Cambiamos de tema. Señor Pedro Briguer. Buenas noches. Les comentábamos que mi viaje el fin